Enrique, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Luis, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad y además por la presentación, que ya te has vuelto un experto en esta visión de las ciudades hacia adelante. No, hombre, para nada, Enrique, cuéntanos qué es el Centro para el Futuro de las Ciudades en el TEC de Monterrey, ¿qué están haciendo? Pues sí, efectivamente es eso, o sea, como tú bien señalas, el mundo es cada vez más urbano. Creo que fue en el año 2008, donde ya somos más personas las que vivimos en ciudades que en el campo a nivel mundial, pero pues en México ya llevamos muchos años, somos un país esencialmente urbano, lo vuelve a corroborar las cifras del INEGI. Y es eso, es tratar de reflexionar sobre cómo debieran ser las ciudades mexicanas, como las de otras partes del mundo, a partir de qué, a partir también de las mejores prácticas, ¿no? O sea, cómo se mueven en otras partes del mundo, cómo es la calidad del aire. Y algo que es muy relevante es que yo creo que muchas de estas cosas nos están cambiando después de la pandemia, Luis. Yo creo que había muchas tendencias que ya venían a partir de un mundo digital en el que vivimos, un mundo de Internet, pero en lugar de que ese mundo estuviera parado, al revés, se ha acelerado. Y tú mencionabas ahora, por ejemplo, la posibilidad de poder trabajar desde nuestras casas. Pues eso está modificando el concepto mismo de la oficina. ¿Cuántas personas que hemos podido trabajar en nuestras casas necesariamente vamos a volver a esa oficina tradicional? O lo que tú dices, nos lleva normalmente a muchas personas, les lleva 2 horas de ida y 2 horas de regreso ir de casa a oficina. Bueno, y vamos a seguir haciendo eso en el futuro. O sea, creo que algo muy interesante. Sarah Toppelson, una mujer muy conocedora de estos temas, hablaba de que deberíamos de darle una visión de género y dice que los hombres nos movemos nada más, digamos, como origen-destino, de nuestra casa a la oficina y de regreso, esencialmente. Y las mujeres no, las mujeres hacen muchos viajes, dejan el niño en la escuela, se pasan luego, se van a su trabajo, después salen a mediodía, comen y aprovechan para hacer compras, regresan por el niño. Entonces, y nuestras ciudades están pensadas muchas veces más bien para hombres y no tenemos esta visión. Entonces, lo que estudiamos en el centro es estas mejores prácticas y cómo deberíamos irlas instrumentando en nuestras ciudades pues para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Ahí hay un tema fundamental porque tiene que ser un desarrollo científico, tiene que ser un desarrollo también desde la academia con expertos, pero muchas veces las ciudades terminan siendo presas de las ocurrencias gubernamentales. A alguien se le ocurre hacer un segundo piso, pero al que viene se le ocurre quitar el segundo piso y luego al otro se le ocurre hacer más bien una calle, pero al otro se le ocurre pintar los taxis de un color y esa es la aportación a la movilidad. Uno le apuesta a que vengan las privadas y puedas tener más opciones para transportarte, otro está contra las privadas y entonces te quita las opciones que tenías antes. O sea, hay un desastre en ese sentido porque pues pareciera que todo va cambiando y que no tenemos un plan de ciudad de desarrollo, no lo digo solo por Ciudad de México, en el mundo en general, o sea, es complicado que todos estén atenidos a un solo plan y no a las ocurrencias del gobernante en turno. Yo creo que sí tenemos un problema de gobernanza en nuestras ciudades, que yo creo que es esto que dices, porque al final del día nosotros debiéramos de ser capaces de generar una visión común, ¿no? Oye, ¿a dónde va nuestra ciudad de aquí a 20 años? No la imaginamos, la pensamos. ¿Quiénes? Los gobiernos estatales, los municipales, la sociedad, un grupo de empresarios, bueno, los empresarios y la academia. Me parece que hay por lo menos 5 jugadores relevantes. Y fíjate, en este juego también un papel muy importante de los medios de comunicación para estar no solamente influyendo en la visión, sino también comunicándole a la gente. ¿Y para qué? Para que cuando se den estos cambios de gobierno, como bien señalas, pues más bien el gobernante que entrara dijera, bueno, ¿y qué parte me toca del plan, no? Si este plan se hizo hace 5 años, ¿en qué etapa vamos? Yo creo que hay cosas que se pueden renovar, se pueden repensar, pero coincido contigo que se pierde energía, se pierde dinero, se pierde rumbo, cuando cada que entra un nuevo gobernante le quiere imprimir su sello y no reconoce la visión que ya se tenía. Es un problema yo creo que en el mundo, pero no cabe duda que en México padecemos eso a un extremo exagerado. Existen estas figuras a nivel municipal que se llaman implanes, que son precisamente institutos de planeación a nivel municipal. Ahí van mejorando. Okay. Creo que es mejor que lo que teníamos antes, pero definitivamente debemos de fortalecer la gobernanza y la disciplina de planear nuestras ciudades en México. Y el otro tema también, pues tiene que ver mucho con el sector privado. Vivimos en un sistema capitalista, pero a veces el mismo capitalismo salvaje excluye a mucha gente de zonas de la ciudad. Vivir
en la colonia San Rafael, pongo el ejemplo aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, pues no era necesariamente de alguien muy rico. Y hoy con la pandemia volvieron a caer los precios, pero una renta en esa colonia, por ejemplo, con la especulación inmobiliaria es bastante alta. Una renta en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, se compara con una renta en Le Champs-Élysées de Francia, por ejemplo. O sea, hay un asunto también ahí, a veces de especulación inmobiliaria, de burbujas reales, bueno, que se van creando y que van excluyendo a muchas personas de la ciudad. ¿Cómo ven eso en el centro de planeación, en el centro de estudios del TEC? No, Luis, mira, una de las cosas que creo que en México y en el mundo pasa, y se ve que esto lo han estudiado mucho los urbanistas que han recomendado, pero por los resultados no han sido buenos, es que las ciudades deberían ser compactas, deberían ser densas. En México nuestras ciudades han crecido mucho más a lo ancho que a lo alto y en población. Esto es, no sé, por ejemplo, Lucas sé que es de los ejemplos más malos. Ha crecido mucho más la extensión de la ciudad que la población, porque hemos crecido de manera horizontal. Y a veces tiene que ver con modas, pero a veces también tiene que ver una mala regulación que no permite crecer más alto en alturas, ¿no? Entonces, a mí el modelo que me gusta, en realidad es mucho más el de las ciudades europeas que el de las ciudades americanas. Las ciudades europeas, si tú vas a ellas, pues quizás son edificios de, no sé, 7 o 8 pisos, no más, no son grandes torres, pero así es toda la ciudad, como de 8 pisos. Son ciudades mucho más densas, más compactas, quiere decir que vive más gente por kilómetro cuadrado. Estás en un edificio y bajas y está la carnicería, y está la librería, y está el supermercado. Puedes hacer tantas cosas a pie que por lo mismo entonces no tienes temas de movilidad. Y eso también te da oferta, Luis. Entonces, al haber más oferta, tampoco tienen por qué subir los precios tanto. Creo de lo que yo he ido descubriendo, por decirlo así, es que también luego no hay la regulación adecuada que permita densificar nuestras ciudades, y entonces la vivienda que hay se hace carísima. En la Ciudad de México, por ejemplo, en los últimos 5 años, un poquito más, se ha parado prácticamente el crecimiento de la vivienda de manera importante, y has visto aumentos, como bien señalas, de precios de entre el 10 y el 15% anual. Sí, claro. Entonces se vuelve invivible y la gente tiene que salir. Entonces sí puede haber una parte, digamos, de capitalismo y de mercado, pero también entiendo que una parte de una mala regulación que no fomenta ciudades más densas y que haya más oferta de vivienda o de oficina. Entonces la regulación también es muy importante en este tema. Enrique de la Madrid, te aprecio estos minutos aquí en MBS Noticias, y pues ¿dónde podemos tener más información sobre el Centro de Estudios para las Ciudades del TEC? Tenemos nuestra página, Futuro, es futurociudades@tec.mx, y con mucho gusto cuando puedas, con interés de ir comentando algunos de estos puntos que creo que son muy relevantes. También además en un año electoral, donde nos gustaría saber qué piensan los candidatos de alcaldes para estas ciudades que estamos viviendo hacia adelante. Pues estaría interesante ahí que se lo pregunten, o que hasta traten de que firmen compromisos. Eso sería muy relevante. Gracias, Enrique de la Madrid. Gracias, Luis, muy buen día.